Nadie notó al perro la primera vez que apareció. Estaba quieto, empapado, con las orejas gachas y la mirada clavada en la puerta de aquella casa azul al final de la calle. La lluvia caía como si el cielo llorara con él, pero no se movía. Día tras día, seguía allí, un bulto de lealtad en medio del barro, esperando algo que nadie más entendía. Algunos vecinos intentaron ahuyentarlo, otros le ofrecieron comida que apenas probaba. Lo único que hacía era esperar. Bajo cada tormenta, su silueta permanecía firme, como si la lluvia fuera parte del castigo o de la promesa. Nadie sabía su nombre, pero todos lo llamaban el que espera. El pueblo de San Álamo era pequeño, casi detenido en el tiempo. Calles empedradas, casas de colores deslavados y una plaza central donde los viejos jugaban dominó bajo la sombra de los laureles. Todos se conocían, o al menos sabían el nombre de quien vivía a 2 puertas de distancia. Era un lugar donde nada extraordinario ocurría, y donde los días pasaban como gotas lentas de un reloj olvidado. La casa azul estaba al final de la calle de las nubes, una calle angosta y silenciosa que parecía más un suspiro que una vía. Allí vivía Elena, una mujer solitaria, con fama de haber amado mucho y perdido más. Su jardín estaba cubierto de hojarasca y sus ventanas casi siempre cerradas, como si el mundo de adentro no quisiera mezclarse con el de afuera. Se decía que su esposo, Julián, había abandonado el pueblo después de que su único hijo muriera en un accidente. El dolor lo quebró. Una mañana de lluvia tomó una maleta y a su perro, Max, y desapareció. Nunca volvió. Desde entonces, Elena cargaba sola con una casa llena de recuerdos y silencios. Lo llamaban Rufo. No porque alguien supiera su verdadero nombre, sino porque al segundo día de verlo bajo la lluvia, una niña de trenzas largas lo bautizó así. Rufo tenía el pelaje manchado, enredado por el lodo y la humedad, y una cojera leve en la pata trasera que no parecía molestarle demasiado, pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, grandes, oscuros, llenos de una tristeza antigua, como si hubiese vivido 1000 vidas, y en todas lo hubieran dejado atrás. Era un perro de tamaño mediano, ni muy joven ni del todo viejo, con un aura que mezclaba nobleza y resignación. No ladraba, no jugaba, no perseguía autos ni gatos, solo esperaba, con una paciencia que desarmaba, con la mirada fija en la puerta azul de Elena. Algunos vecinos murmuraban que aquel perro se parecía a Max, el perro que Julián se había llevado el día que partió. Pero los años, la vida en la calle y las heridas habían cambiado demasiado a aquel animal. Nadie estaba seguro, y Elena, aunque escuchaba los murmullos, nunca se atrevía a mirar lo suficiente para confirmarlo. Rufo no buscaba cariño, no parecía necesitarlo. Él buscaba algo más profundo, más antiguo, algo que todos habían olvidado menos él. Una mañana, tras casi 2 semanas de lluvia incesante, la puerta azul se abrió, no del todo, solo un resquicio, como una duda tímida asomándose al mundo. Rufo se incorporó lentamente, empapado hasta los huesos, y avanzó 2 pasos. Dentro, la figura de Elena se dibujaba apenas, con una bata de lana y el rostro más pálido que de costumbre. Ella no dijo nada, solo lo miró durante unos segundos eternos, y luego cerró la puerta de nuevo. Pero algo cambió. Desde ese día, cada mañana, la puerta se abría un poco más. A veces dejaba un trozo de pan en el umbral o un cuenco con agua. Rufo no tocaba nada, solo miraba y seguía esperando. Los vecinos notaron el cambio, no en el perro, sino en Elena. Volvió a caminar por el jardín, abría las ventanas, y una noche, cuando nadie lo esperaba, se escuchó su risa, breve como una chispa. La primera en años. Los días fueron volviéndose una rutina silenciosa entre Rufo y Elena. Cada mañana, ella abría la puerta unos segundos más que el día anterior. Nunca lo llamó. Nunca él cruzó el umbral.
pero había algo que crecía entre ambos, un lenguaje invisible de miradas y esperas. Un día soleado, el primero en semanas, cambió las cosas. Rufo ya no estaba afuera por la mañana. La puerta azul se abrió igual, pero el umbral quedó vacío. Elena se quedó un largo rato mirando la calle. Luego cerró la puerta lentamente. Pasaron 3 días. Nada. Los niños comenzaron a preguntar. Los vecinos también. Algunos decían que lo vieron rumbo al cerro, otros que lo recogió la perrera. Nadie lo sabía. Elena dejó de abrir la puerta, volvieron a cerrarse las ventanas. El jardín comenzó a cubrirse de hojas secas otra vez. Pero al 4.º día, en plena madrugada, un ladrido solitario rompió el silencio de San Álamo. Rufo estaba allí, empapado, con una herida profunda en el costado y la pata trasera arrastrándose más de lo habitual. Había sangre en su pelaje y espinas clavadas en su lomo. Algo, nadie supo nunca qué, lo había golpeado fuerte en su ausencia. Fue Tomás, el panadero, quien lo vio primero, lo envolvió en un saco viejo y lo llevó frente a la casa azul. Tocó la puerta. Esta vez, Elena no tardó en abrir. Cuando lo vio, algo se quebró en sus ojos. Se arrodilló en el suelo mojado, acarició su cabeza con manos temblorosas y por primera vez lo llamó por un nombre: Rufo. Tomás ofreció llevarlo al veterinario del pueblo vecino, pero Elena negó con la cabeza. «Déjalo conmigo, ya ha esperado suficiente». Esa noche Rufo cruzó el umbral. Elena limpió sus heridas con delicadeza. Le preparó un rincón con mantas viejas y agua tibia. Rufo apoyó la cabeza en sus piernas, como si hubiera encontrado al fin lo que buscaba. Días después, llegó una carta. El sobre amarillento. El remitente. Otra ciudad. La letra inconfundible. Era de Julián. La carta decía que había muerto hacía meses, que jamás tuvo el valor de regresar a San Álamo porque la muerte de su hijo lo había quebrado por dentro. Decía que se llevó a Max porque no podía soportar que el perro rondara la casa azul vacía, que huyó pensando que el tiempo lo curaría, pero solo encontró más silencio. En sus últimos delirios repetía una y otra vez: él sabe el camino de regreso, él volverá a casa. Entonces Elena entendió. Rufo no era Rufo, era Max, el mismo perro, más viejo, más herido, pero con la misma mirada. La carta temblaba en las manos de Elena cuando miró a Rufo. Él la observaba desde su rincón, sus ojos cargados de memoria. No dolor, no hambre, solo memoria. Elena cayó de rodillas y por primera vez en años lloró. No por Julián, que eligió huir. Lloró por su hijo, por el tiempo perdido, por el amor que se fue sin despedida. Y lloró por ese perro que había esperado más de lo que ningún humano podría. «Fuiste tú, siempre fuiste tú», susurró. Rufo se arrastró hasta ella, apoyando el hocico en su pierna como cuando aún era Max, cuando la casa azul estaba llena de música y promesas. Esa noche, Elena durmió junto a él. Al amanecer, Rufo no despertó. Parecía dormido, en paz. Una pequeña sonrisa se dibujaba en su hocico, como si al fin hubiese llegado al lugar que buscaba, como si el amor, el verdadero, el que no pregunta ni exige, hubiera cerrado el círculo que la ausencia dejó abierto. Rufo fue enterrado en el jardín, bajo el laurel que Julián y Elena habían plantado en su primer año juntos. Elena cavó la tierra con sus propias manos. Los vecinos dejaron flores. Nadie preguntó por la carta, pero todos sabían que algo había cambiado en la casa azul. Las ventanas se mantuvieron abiertas. El jardín reverdeció. El aire dentro ya no era espeso de recuerdos, sino tibio de nuevas costumbres. Pasaron meses antes de que Elena adoptara a un perro callejero, joven y desobediente. Al principio se resistió. Ningún perro puede ser Rufo, pensaba. Pero entendió que no se trataba de reemplazar, sino de continuar. En las tardes lluviosas,
Elena miraba hacia el laurel y sonreía. Allí brotaron flores blancas sin que nadie las plantara. El pueblo decía que era obra de Max, cuidando aún, pero ahora para todos. Bajo ese árbol descansaban ahora no solo un perro fiel, sino también la memoria de Julián y del hijo que nunca volvió. Elena no lloraba, recordaba, y en su recuerdo había paz. El amor verdadero no siempre se anuncia con grandes gestos. A veces vive en el silencio de una espera bajo la lluvia. Max no volvió por recompensa, sino porque su corazón lo llevaba al lugar donde pertenecía. Nos recordó que hay vínculos que sobreviven al abandono y al tiempo, que el amor real no olvida ni exige. Elena comprendió que cerrar el corazón por miedo es otra forma de morir en vida, y que a veces una presencia silenciosa puede devolver más vida que todas las palabras, porque hay almas que nos aman más allá de lo visible. Y mientras exista alguien que espere con fe, aunque sea en silencio, no todo está perdido.